Bienvenido al octavo video del módulo 1. Hoy estaremos hablando de los esquemas de giro. Esquemas de giro. ¿Cuáles son y cómo los identificamos? El precio siempre finaliza con uno de 4 posibles esquemas. Estos esquemas son formaciones que dibuja el precio en el gráfico. Y nuestro trabajo es aprender a identificarlos correctamente. Los esquemas son los siguientes. Primero tenemos el clímax, luego tenemos la falla, el famoso doble techo o doble piso y la trampa. Cada uno de estos esquemas presenta una característica que lo define y a su vez lo diferencia de los otros. Por ejemplo, en el caso del clímax, el clímax se caracteriza por ser un impulso agresivo que revierte todo el movimiento. La falla es un movimiento que no llega nuevamente al extremo de la expansión y se queda por debajo del nivel. Literalmente falla en volver a llegar al nivel. El doble techo o doble piso llega justo hasta el extremo de la expansión y se regresa. Por último, la trampa. La trampa logra romper el extremo de la expansión, pero regresa de manera violenta. Fíjate que en cada uno de los esquemas que te dibujé, te coloqué una línea punteada roja. Esta línea punteada te marca o te identifica el momento en el que el esquema se confirma. El esquema, cada uno de estos esquemas, la falla, el doble techo y la trampa, no están confirmados o no son válidos hasta que el precio logra romper esta línea punteada roja. ¿Por qué? Bueno, vamos a volver al ejemplo de los máximos y los mínimos válidos. Si nosotros tenemos una expansión, lo más lógico es que el precio nuevamente continúe y haga un rebote. Si nosotros venimos con una expansión, lo más lógico es que esto sea lo que suceda, un rebote y continuación al alza. ¿Cuándo va a dejar de suceder eso? Al momento en que se rompe la lógica tendencial. Y en cada uno de los casos que te estoy mostrando con estos ejemplos, la lógica tendencial se rompe aquí y se rompe aquí. ¿Por qué? Porque si venimos con una expansión, tenemos un mínimo válido, el último mínimo válido es este. ¿Por qué? Porque esta expansión alcanzó el mismo nivel de acá y me valida este mínimo. Y en el caso de la trampa, tenemos acá una expansión, un mínimo que se encuentra entre dos máximos, un mínimo válido, y nos marca el último mínimo válido de la tendencia alcista en este caso. Por eso es que hasta que la línea punteada no está rota, no tenemos la confirmación de un esquema de giro. Es bueno que pauses el video, tomes nota de estos esquemas que te estoy dejando acá para que lo tengas para posterior consulta. Pero ahora, ¿qué pasa con la falla? La falla es una excepción, porque usualmente la falla se da antes del rompimiento de la lógica tendencial, porque esta no es la lógica tendencial de este movimiento. ¿Por qué? Porque este mínimo no es válido. Para que el mínimo fuera válido, el precio tenía que romper este máximo. Pero sin embargo, la falla suele darse acá. Entonces, usualmente lo que sucede es que se genera la falla y luego el precio baja y nos rompe la lógica tendencial. Te lo voy a mostrar con un ejemplo acá arriba. Usualmente nosotros venimos con una expansión alcista, tenemos un movimiento, aquí se nos produce la falla, nos confirma la falla al rompimiento de acá, y luego ¿qué pasa? El precio viene, cae, rompe la lógica tendencial alcista y regresa. El precio regresa hasta la línea en la que nos validó la falla y luego cae. Entonces este es un buen ejemplo del uso de la falla como esquema de giro. Vamos a seguir, te voy a ir mostrando más ejemplos.
Este es el caso de los esquemas de giro en una tendencia bajista. Fíjate que es exactamente lo mismo. El clímax es un impulso agresivo que revierte todo el movimiento. La falla no llega al extremo de la expansión, se queda por debajo, se queda por encima del nivel en este caso, perdón. El doble piso, este es el doble piso. Fíjate cómo llega justo hasta el extremo de la expansión y se regresa, y la trampa que logra romper el extremo y luego rompe con fuerza al contrario. Otra vez te digo, ponle pausa al video y toma nota de estos ejemplos que te van a servir. Ok, esas que vimos anteriormente son las únicas 4 formas en las que se puede detener o girar el precio. El esquema de extremo en su estructura nos ofrece la información necesaria para trazar los flips. Pero espera, ¿qué es un flip? Porque no lo hemos definido. Seguramente, si antes has estudiado trading, has escuchado de soportes y resistencias. Un soporte es una línea donde el precio sube y la resistencia es una línea donde el precio baja. Todo eso está muy bien, pero en la práctica a veces se pueden volver un poco confusos estos conceptos, porque cuando te enseñan soportes y resistencias también te dicen que un soporte roto se puede volver una resistencia y una resistencia rota se vuelve un soporte. Y esto puede suceder con una línea más de una vez. Entonces, para no complicar mucho las cosas, porque si hay algo cierto en el trading es que lo más sencillo es lo que mejor funciona, ahora en adelante todas nuestras líneas horizontales las vamos a llamar flips. Así que si antes los llamabas soportes o resistencias, no te compliques la vida y llámalos flips. ¿Qué significa flip? Literalmente del inglés significa giro. Un punto donde el precio gira. Entonces, ya una vez definido el tema del flip, vamos a seguir adelante. ¿Cómo trazamos los flips? Dependiendo del esquema, tenemos un punto en específico donde trazamos el flip. Por ejemplo, acá en el clímax lo trazamos en el extremo del movimiento, en la falla en el último máximo. En el caso de los esquemas por la tendencia alcista, si es en una falla bajista, la trazamos en el último mínimo. En el caso del doble techo o doble piso es en el extremo del movimiento, y en la trampa en el punto que rompe y nos valida el mínimo. Lo trazamos acá, justo acá. Es importante que tomes nota de este esquema. Ahora vamos a comenzar con los ejemplos prácticos para que veas más o menos cómo se va viendo cada uno de los extremos, ya con algo más de estructura de precio. Te voy a dar estos ejemplos que es bueno que tomes notas y los dibujes a cada uno de ellos, y después vamos a pasar al gráfico a verlos en real. Ok, acá tenemos la falla. Un ejemplo de falla en expansión y contracción en una tendencia alcista. Fíjate cómo venimos con nuestra tendencia alcista, y acá tenemos la última lógica, la última estructura de nuestra expansión. ¿Ok? Se nos produce una falla y viene el precio y nos rompe la lógica tendencial. Acá se nos rompió la lógica tendencial de la expansión que tenemos acá. Una vez rota la lógica tendencial, el precio regresa a la línea de la falla, nos da una validación o un gatillo y cae. Se nos genera la contracción y luego viene el final de la contracción y sucede exactamente lo mismo. Tenemos la lógica del movimiento, la lógica tendencial bajista, se nos produce la falla y luego el precio llega y rompe esta lógica tendencial bajista. Vamos a ver un ejemplo de una falla para tendencia bajista. Acá tenemos la expansión bajista. Acá está nuestra lógica tendencial bajista. Observa cómo se produce la falla. Luego el precio sube, rompe la lógica tendencial, nos hace un pullback y inicia la contracción. ¿Cuándo finaliza la contracción? Cuando se rompe la lógica tendencial. ¿Cuándo se rompe la lógica tendencial? Luego de que se produjo la falla y el precio nos rompió
la lógica tendencial. Vamos a ver ahora el ejemplo del doble techo y doble piso. En este caso, una tendencia alcista. Seguimos nuevamente, tenemos nuestra expansión con su lógica tendencial alcista. Aquí tenemos los mínimos válidos y este es el último mínimo válido. ¿Por qué es el último mínimo válido? Recuerda el tema de mínimos y máximos válidos. El precio regresa al mismo nivel y nos valida este punto de acá. ¿Qué pasa después? El precio lo rompe, nos confirma la figura de doble techo, hace un pullback y cae. Inicia la contracción. ¿Cuándo finaliza la contracción? Cuando se rompe la lógica tendencial bajista. Cuando se rompió, fíjate acá, se nos hizo un doble piso y se confirma al rompimiento de este nivel de acá. Mismo ejemplo, doble piso, doble techo en tendencia bajista. Venimos con una expansión bajista. Se rompe la lógica tendencial con una formación de doble piso acá. El precio regresa y nos inicia la contracción. ¿Cuándo finaliza la contracción? Lo mismo, cuando finaliza y cuando es roto nuestra lógica tendencial, en este caso alcista. Se nos forma un doble techo, el precio rompe y viene la continuación del movimiento mayor a la baja. Acá tenemos la trampa. Fíjate la trampa, venimos con una expansión alcista. Y este impulso de acá nos deja este mínimo validado. ¿Qué sucede después? Viene un fuerte impulso a la baja, nos da un pullback y nos inicia una contracción. Cuando se finaliza la contracción, inmediatamente después que el precio nos rompe este punto de acá. Trampa en expansión y contracción, tendencia bajista, es exactamente lo mismo. Venimos con nuestra expansión bajista, aquí tenemos la trampa. ¿Cuándo se nos valida la trampa? Al momento en que es rota la lógica tendencial bajista, que fue acá. Inicia nuestra contracción y cuando tenemos validada la trampa y a su vez rota la lógica tendencial alcista, cuando se rompió este mínimo de acá. Fíjate que en todos los ejemplos es básicamente lo mismo, pero te lo quise hacer de una manera más didáctica para que veas cómo se ilustra en una expansión y una contracción. Todo esto que hice es con la idea de que tú tomes notas en tu cuaderno, porque una vez que cuando escribes inconscientemente tú vas grabando la información, y qué mejor manera de grabarte un movimiento que trazándolo tú mismo. Seguimos con los ejemplos. Acá tenemos el clímax. Este sería el punto de entrada en el clímax. Fíjate, tenemos la expansión, la lógica, el último mínimo válido está acá y el clímax llega, lo rompe y nos da un pullback y inicia la contracción. Fíjate que el movimiento del clímax es muy similar al de la trampa. Es exactamente el mismo, pero ¿qué diferencia uno del otro? El alcance. El clímax es un movimiento muy fuerte. Es un movimiento que si la trampa tiene, no sé, 40 pips, por ejemplo, el clímax tiene 120 pips, 200 pips. Entonces, el tamaño, ¿ves? El tamaño es el que nos diferencia uno del otro. Pero la estructura es la misma. Y acá tenemos un ejemplo de un clímax en una tendencia bajista. Exactamente lo mismo, se rompe la lógica tendencial, un impulso fuerte nos deja un pullback y tenemos la contracción. Vamos a ver en el gráfico cómo se ven estos esquemas. Fíjate, este es el euro dólar. Tenemos para practicar el euro, la libra, el dólar yen, el dólar CAD y el australiano dólar. Así que vamos a empezar a practicar. Como te dije, siempre el precio finaliza su extremo o su contracción de una de las cuatro formas que ya vimos: clímax, falla, doble techo o doble piso y la trampa. Si no lo ves muy claro en una temporalidad, bajas de temporalidad. Pero por ejemplo, si tú decides analizar el gráfico en H1 y no lo ves claro, sencillamente vas a otro gráfico. No tienes por qué empeñarte o enamorarte de un solo par o de un solo índice, habiendo tantas opciones para operar.
Si tú ves que el movimiento no está muy claro, tú sencillamente lo ignoras y te vas a otro. Por ejemplo, vamos a ver acá, tenemos un extremo. Vamos a ver cómo finalizó esta expansión de acá. Primero trazamos nuestra lógica tendencial o nuestra estructura. Y fíjate cómo el precio, veníamos acá en tendencia alcista y luego un movimiento fuerte y rápido nos rompe la lógica tendencial. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un clímax. Nos hace un pullback y continúa hacia abajo. Fíjate en este movimiento de acá. Tenemos un más. ¿Cómo finalizó? Una trampa. Finalizó una trampa que venía con fuerza y no llegó. Pero ¿qué pasa si trazamos el flip de esta trampa? Fíjate. Si nosotros trazamos el flip de esta trampa, podemos observar cómo el precio acá lo respetó y lo utilizó de apoyo para subir nuevamente. Vamos a continuar buscando ejemplos acá en el euro dólar. Si no está claro, lo ignoras, no tienes por qué empecinarte con un par. Vamos a ver acá, vamos a trazar la lógica de este movimiento. Vamos a trazarlo acá. Fíjate que tenemos acá, tenemos una trampa. Tengo el precio, realizó esta trampa y luego cayó. Vamos a ver este último movimiento de acá. Lo podemos trazar así. Fíjate que aquí tenemos una falla y luego el precio vino y visitó el área para subir. Otro ejemplo, mira esto acá. Veníamos con una caída. Tenemos acá nuestra lógica tendencial y que se nos formó acá un doble piso. Tenemos un doble piso y observa cómo el precio después lo utilizó de apoyo para subir. Acá está nuestro doble piso. Continuamos por acá buscando movimientos y tenemos este impulso de acá y luego ¿qué sucedió? Un nuevo doble piso. Se generó un nuevo doble piso, el precio rompió y al final terminó subiendo. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Luego del doble piso tuvimos este impulso de acá. Observa el precio rompe, genera una trampa y al final apoyó en la línea y cayó. Vamos a cambiar de par ahora. Acá tenemos la libra. Vamos a ver este último movimiento de acá de la libra. Fíjate, trazamos la lógica. Esta lógica está muy pequeña. Trazamos nuestra lógica acá, el impulso y luego la caída. Que tuvimos acá una trampa. Vamos a continuar buscando ejemplos. Fíjate este doble piso clarísimo que se dio acá. Venimos de un movimiento fuerte bajista. Acá tenemos la lógica tendencial de la micro y observa cómo se dio de perfecto este doble piso acá. Vamos a ver cómo fue el final de este movimiento. Venimos de una expansión alcista. Tenemos esta estructura, acá está la micro, impulso, rompimiento, trampa. Observa cómo apoyó y luego cayó. Esto de acá está un poco ambiguo, pero si lo trazas completamente con su lógica, te das cuenta que fue una falla. Una falla porque el precio primero falló en regresar al extremo y después nos rompió la lógica
tendencial que la teníamos acá. Luego que rompió la lógica tendencial, observa cómo el precio regresó al flip, apoyó y subió. Y bueno, esto se repite una y otra vez. Mira acá en el dólar yen, observa esta trampa que se hizo acá. ¿Sí ves? Observa aquí la trampa. Siempre el precio finaliza de una de estas formas. Vamos a trazar este movimiento de acá. Mira este clímax, como el precio rompió con fuerza. Este es un clímax. Acá tenemos una trampa. Acá tenemos una trampa. Obsérvala acá. Trampa, doble techo, doble techo. Rompe como por un pip. Puedes considerarlo ambas. Acá tienes otro clímax. Observa la última micro aquí de la lógica, el rompimiento, y luego el precio llega al pip, toca y se va. Este clímax de acá. Y bueno, esto se repite en cualquier temporalidad, en cualquier instrumento. ¿Quieres que te lo demuestre? Mira, por ejemplo acá en la libra, vamos a ver cómo finalizó esto y esto en una temporalidad menor, para hacer un repaso breve del tema de la fractalidad. Vamos a bajar a 1 minuto. La parte alta del movimiento, te lo voy a marcar para que lo veas. La parte alta y la parte baja. Esto fue acá. Vamos a bajar a M1. Y vamos a ver, porque ya nos estamos quedando corto de tiempo, cómo finalizó este impulso a la baja y este impulso al alza. Entonces, acá primeramente podemos observar que teníamos un rango. Teníamos un rango en esta área de acá. ¿Cómo sale el precio de este rango? ¿Cómo es el impulso? Bueno, para eso tenemos que ver los movimientos más pequeños. Y observa, cambia el tamaño de esto. Observa acá como el precio hizo una trampa. Nos dejó una trampa y la tocó 1, 2 y se va. Acá tenemos una trampa y vamos a ver en la parte alta, que era justo acá, cómo finalizó el movimiento. Tenemos el impulso, este es el último válido. Y luego el precio rompe. Déjame apiñarlo para que se vea mejor. Vamos a apiñarlo para que se vea mejor. Tenemos acá el impulso. Se hizo la falla, rompió y después el precio impulsó acá y cayó. Fíjate cómo justo acá, después de romper, en la línea de la falla regresó, tocó y cayó, haciendo esta falla de acá. Así, ahí tenemos la falla. Entonces, observa cómo siempre que lo busquemos, encontramos uno de los 4 esquemas al finalizar un impulso o una contracción en el precio. Esto es todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido gratuito que estoy subiendo al canal. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a estar hablando de las pausas en las expansiones. Chao.